Lección número 3, la centralidad de la Biblia a la vida del creyente. La Biblia es el medio principal a través del cual Dios se ha revelado a su pueblo, a los seres humanos. Siempre lo ha sido así porque en el principio tuvimos las cartas, la historia a través de los profetas, como estamos viendo en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y el versículo 2, que hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, pero ahora lo está haciendo en estos últimos días por medio de su Hijo, ese Hijo amado Jesucristo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia mediante el Hijo creó al universo. Dios nos mostró, amados, que a través de la Biblia estamos leyendo, estamos conociendo a este registro como tal histórico de todos los eventos y los intentos que Dios había, vamos a decir, hecho para poder redimir a su creación perdida. Esta creación que sabemos que entró en el pecado a través de dos personas, Adán y Eva. Ahora, ¿qué hace la Biblia que sea la palabra? ¿Cómo sabemos que es la palabra autorizada y final sobre la autorrevelación y la instrucción de Dios para nosotros? Hay varias, dos puntos principales que vamos a ver. Dios es el amo o el dueño de todos los medios, aleluya, a través de los cuales nosotros podamos recibir su verdad. Los profetas con su individualidad y peculiaridad se utilizaron para transmitir su verdad, porque Dios hizo sus mentes, Dios hizo todo eso para que ellos pudiesen someterse al Espíritu Santo y así fuesen capaces de transmitir su verdad directamente a nosotros. ¿Ok? En la segunda parte podemos ver que la Biblia se llama la palabra de Dios porque se inspira como ninguna otra palabra. La Biblia inspira al ser humano. Interesante ver esto porque es divinamente inspirado por Dios, respirado. Dios respiró en los hombres su palabra, sus pensamientos, aleluya. Y estos escritores hicieron esta obra maestra, escribir estas palabras a nosotros, ¿ok? Es por eso que dicen, así dice el Señor. Muchas veces hemos leído eso en la Biblia. Esto habla acerca de la inspiración, habla acerca de esta influencia, aleluya, del Espíritu Santo sobre las mentes de estos hombres que estaban escribiendo de parte de Dios. Amén. Transmitir todo esto dirigiendo todo a Jesucristo, que es la persona que nos hace alcanzar la salvación. ¿Ok? Es muy, muy importante ver esto y saber que la Biblia, escuchen esta parte principal, la Biblia fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo de Dios y por hombres que fueron, que vivían vidas santas delante de Dios, hombres elegidos por Dios, que fueron calificados para recibir esta verdad y transmitir, comunicarla sin errores.
Aleluya. Vital que sepamos esto en en esta hora, amados. Ahora, vamos a ver algunas pruebas y estas pruebas nos hacen pruebas, vamos a decir, ah, de la Biblia que nos hace saber que es divinamente inspirada. Primero que todo, el testigo del Antiguo Testamento, Moisés, fue el primer hombre en tener este privilegio especial de crear el primer cuerpo de la literatura sagrada. ¿Ok? De él se registra, no surgió un profeta desde que en Israel se parecen a Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Muy importante, cara a cara. Hay muchos hombres ahora que hablan acerca de la palabra de Dios, que predican, que enseñan y nunca han tenido ni un solo encuentro con este Dios omnipotente. Pero están hablando y hablando y hablando y hablando. Tristemente, esta es la realidad que estamos viviendo. Deuteronomio 34:10 nos ayuda a entender eso, amados. Nunca más hubo en Israel otro profeta como él, que Jesús, que Dios, aleluya, pudiese hablar cara a cara. Con frecuencia recordaba a aquellos a quienes hablaba que sus palabras estaban divinamente inspiradas y estaban precedidas por las palabras. El Señor habló a Moisés. Es la frase que nos hace, aleluya, ver que la palabra fue divinamente inspirada. ¿Ok? David indicaba su inspiración también divina, diciendo, el Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estaba en mi lengua, según Samuel 23:2. Los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros profetas menores procedían a sus escrituras con así dice el Señor, o la palabra del Señor vino a mí, o el Señor me dijo. Son frases que utilizaban en el Antiguo Testamento. También vemos la prueba de la declaración del Señor. Aleluya. Cristo declaró que el Antiguo Testamento es de autoridad divina. Aleluya. Y su testimonio es definitivo. Mira, podemos ver esto voy a decir el texto y vamos a seguir porque quiero tocar algunos otros puntos principales en esta lección antes de cerrar. Vean a Mateo 5:18. Mateo 5:18. También aquí que hace referencia a Jesús, lo hacía siempre, Jesús siempre, porque nos indicaba, Jesús nos indicaba que Él no venía a quebrantar la ley. Él no venía a quebrantar la ley, sino a cumplirla. Aleluya. Entonces hacía mucha referencia a la ley, hacía mucha referencia a Moisés y lo que decían los profetas y David también. Amén. Entonces Mateo 15 del 3 al 6 también podemos ver eso. ¿Okay? De hecho, vamos a leer esta parte, uno o dos versículos aquí. Mateo 15 del 3 al 6. ¿Y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? ¿Por qué? Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Está hablando aquí del Antiguo Testamento.
Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudar. Y Jesús hace esa referencia, amados. Además, Jesús citó de 4 de los 5 libros de Moisés, Salmos, Isaías, también Zacarías y Malaquías. Afirmó además que las escrituras eran palabra de Dios, y que la escritura no puede ser quebrantado. Juan 10:35. Jesús hablaba muy fuertemente allí a los escribas y los fariseos. Muy importante ver esto. Y decía así, y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, y bueno, allí podemos ver que Jesús estaba diciendo que la ley es la ley se cumple, no se quebranta. Amén. En Lucas 24:27, entonces dijo Jesús, los guió por la escritura de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca del mismo. Reconoció todo el contenido de las escrituras en su unidad y declara específicamente que se refiere a su propia persona y obra. Aleluya. Otra prueba que podamos ver que Dios nos da diciendo que esto, aleluya, esto es la palabra de Dios. Esto lo que hace es califica la Biblia como la autoridad de Dios. Es el testimonio de los apóstoles. Los apóstoles también dieron testimonio del hecho de que las escrituras estaban divinamente inspiradas. En primer lugar, Pablo habló de esto, pero antes de eso vamos a ver algo de Pedro, que inmediatamente antes de Pentecostés se puso de pie entre los apóstoles y dijo, hombres y hermanos, este pasaje, y esto en Hechos capítulo 1:16, hombres y hermanos, este pasaje de las Escrituras debe haberse cumplido, que el Espíritu Santo por boca de David habló antes de hablar concerniente a Judas. Hechos 1:16. Él dijo esto, que tenía que haber sido hablado, porque el Espíritu Santo habló a través de David. Pero esto afirma también, amados, que el Espíritu Santo siempre existía. Muy importante saber esto, que el Espíritu Santo existía siempre con Dios. En el principio, Dios, aleluya, en el principio, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Por eso Dios dijo, hagamos al hombre. ¿A quién él hablaba? El Padre hablaba con el Hijo y con el Espíritu Santo, y ellos dijeron, vamos nosotros, plural, a hacer al hombre. Aleluya. O sea, a esa especie de seres humanos. ¿Ok? Y entonces, otra cosa, en el Antiguo Testamento, Pablo, como yo iba a decir, Pablo citaba al Antiguo Testamento y con mucha frecuencia en sus escritos
usando términos tales como las escrituras de los profetas. Romanos 16:26 dice así: pero ahora, tal como lo predijeron los profetas, y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a él. Ahora, nosotros tenemos que cumplir, amados, tenemos que cumplir para obedecer, tenemos que hacer esto. Es lo que Pablo estaba diciendo, que nosotros somos gentiles, no tenemos la sangre de los judíos, no somos hebreos, no somos, yo no nací en Israel. Entonces somos gentiles, somos personas de otras naciones que también tenemos la posibilidad de entrar el reino de Dios a través de Jesucristo. Por eso la palabra, el apóstol nos hacía llegar, nos hizo llegar la santa doctrina. Amén. ¿Y qué más podemos decir aquí? Timoteo, 3:14. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Está hablando acá, amados, acerca de la persona que está transmitiendo la verdad. Una y otra vez les digo, hay que tener mucho cuidado a quienes escuchamos, porque hay personas que saben muy bien fingir que son santos, pero realmente son lobos. Y hay que tener mucho cuidado, porque nosotros lo que hacemos es predicar la verdad, es predicar a Cristo y a este Cristo crucificado y resucitado para nosotros, amén, para darnos poder, para que nosotros podamos experimentar también, aleluya, esa resurrección, ese poder de resurrección en nuestra vida. También en 2 de Timoteo 3:16, Pablo le escribía a su hijo espiritual y decía: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra propia vida. Esa es la función de la Biblia. Aleluya. Enseñarnos qué es lo que yo tengo mal, qué es lo que yo tengo que cambiar en mi vida. Aleluya. Nos corrige, dice Pablo, cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto delante de Dios. Amén. Esto es el propósito de la palabra de Dios, porque la palabra viene inspirada, viene con su propia unción. Por eso la gente se salva, aunque los lobos predican. Por eso la gente se salva, porque ellos creen en la palabra de Dios. Y Dios, por su misericordia, aleluya, sobrepasa y aún así utiliza a personas así para cumplir su santa y divina voluntad, rescatar a las personas del infierno. Cuán grande y maravilloso es nuestro Dios. Para ir terminando ya, quiero que nosotros podamos enfocarnos en esto acá. Hablando de Pedro otra vez, Pedro hace una declaración que coloca la revelación hecha a los profetas del Antiguo Testamento y que se hizo a los apóstoles del Nuevo Testamento juntos como divinamente inspirada, diciendo: sean conscientes de las escrituras que fueron pronunciadas antes
por los santos profetas y del mandamiento de nosotros, los apóstoles del Señor y Salvador. Escuchen lo que está diciendo acá, que nosotros tenemos que tener también mucho cuidado con esto. Él está poniendo a los profetas y a los apóstoles en esta categoría, hablando de la verdad del Señor, aleluya, y Salvador. Él quiere que nosotros tengamos esto por seguro, que nosotros podamos reconciliar estas cosas y tenerlas conscientes, tenerlas en nuestras mentes, aleluya, porque fueron divinamente inspiradas. O sea, la palabra inspirada de Dios. Amén. Y entonces la Biblia es la palabra de Dios que te da las instrucciones básicas. Aleluya. Antes de dejar la tierra, antes de morirnos, tenemos instrucciones por las cuales tenemos que vivir. Aleluya. La Biblia es nuestro manual. Aleluya. Tenemos a se le estamos diciendo el manual de los nuevos creyentes, el manual de los nuevos miembros de nuestra iglesia. Pero la Biblia como tal es el manual de todos los creyentes, de todos los seres humanos. Hay muchos que no conocen a Dios, pero viven los principios bíblicos y viven viven mejores que muchos que están en las iglesias. ¿Saben por qué? Porque ellos en la iglesia a veces tienen poca fe en lo que dice el Señor, poca fe en lo que le está diciendo el profeta de Dios, poca fe en lo que le está diciendo el hombre de Dios, el varón de Dios, aleluya, el predicador, el pastor, el apóstol, lo que sea. La hermana que tiene una palabra de vida de parte del Espíritu Santo. Aleluya. Y ellos viven y están estancadas porque no quieren creer plenamente en lo que el Señor está diciendo. Amén. Y entonces vamos a estar pensando en estas cosas. El Espíritu Santo es vida. Él es el que nos hace saber. Nosotros en Él podemos tener la vida a través de Jesús, también la salvación, la preservación, la prosperidad de nuestras vidas. Aleluya. Ser cristiano y no vivir de acuerdo con todo lo que dice es vivir muy por debajo de lo mejor de Dios para tu vida. Ser cristiano significa vivir de acuerdo con lo que Dios tiene planificado para tu vida. Vivir a ese nivel, aplicación para tu vida. ¿Qué le dirás a una persona que te dice que la Biblia es un libro de un hombre blanco, o que la Biblia fue escrita por el hombre? Segundo de Timoteo 3:16. ¿Ok? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver, aleluya, lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Qué le dirás a una persona que te dice que la Biblia está obsoleta y ya no es relevante? ¿Qué le dirías tú a esa persona? Romanos 2:12, muy importante, tenemos que aprender estos textos. ¿Ok? Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen a la ley de Dios, serán juzgados por esa ley
porque no la obedecen. Es esa ley, amados, que está escrita en los corazones, vamos a decir, conciencia de la persona. Entonces, está allí escrita y tenemos todos que obedecer. Amén. La Biblia es la palabra de Dios, la palabra inspirada por Dios. Dios me los bendiga mucho. Los amo en el Señor. Amén.